Una joven mientras conducía hacia su casa, una tarde casi ya de noche, de repente sintió unos fuertes golpes contra su automóvil, como si algo o alguien estuviera embistiendo desde un costado su auto, pero sabía de antemano que iba sola por esa carretera vecinal. Ningún auto estaba al lado, atrás o adelante de ella. En su rostro se empezó a formar un gesto de mucho terror, porque no entendía lo que estaba pasando. Volteaba para todos lados y nada. Aquello paró un poco, pero luego se vuelve a escuchar otro gran golpe y otro, y así los golpes continuaron, y cada vez con más fuerza. El terror de la joven se incrementaba con cada golpe. Se asustó tanto que su mente quedó confundida por unos segundos. Lo más peligroso aún no pasaba. De repente, algo invisible empujó físicamente su automóvil hacia el carril contrario, poniendo su integridad física en peligro. Pero si todo esto no fue lo suficientemente aterrador y extraño, todavía había más por venir, amigos. Cuando los golpes pararon y ella sintió que nadie la empujaba, paró su coche a un lado del asfalto. Salió del auto para inspeccionar los daños causados. Entonces esta jovencita tuvo una visión aún más extraña. Su coche tenía abolladuras evidentes, claro, pero no eran causadas por algo que la hubiera golpeado. Estas abolladuras, amigos, eran como si fueran el resultado de intensas ráfagas de calor. No había ningún rayón en la pintura, ninguna ventana estaba dañada, solo las zonas derretidas de la carrocería del auto. Imaginemos por un momento que un coche invisible de alto secreto, ya sea de los militares o de alguna de sus empresas, fuera el responsable, porque uno podría pensar que podía dejar evidencia de su presencia ahí, pero ese no fue el caso. Amigos, ¿qué tipo de fuerza desconocida podría ser esto? Tal vez una liberación de energía debido a la apertura de portales o puertas dimensionales. Tal vez a medida que la ciencia avance, estos encuentros van a tener mayor sentido. Solo para actualizar este caso, los investigadores encargados de llevar la investigación tomaron muestras de zonas dañadas. Hicieron todo tipo de estudios con sensores de la época para medir si el auto tenía algún tipo de radiación. No se encontró nada. Entonces se llevó las muestras de la carrocería del auto a un laboratorio de una universidad muy prestigiosa. Lo extraño fue que cuando los estudios concluyeron y se les informó que pasaran a recoger los resultados, las muestras del coche ya las había ido a recoger alguien más. Y los investigadores involucrados se habían quedado sin nada. Esta organización que llevó el caso, amigos, que no diré su nombre para no tener problemas, es muy sabido que siempre ha estado infiltrada por la contrainteligencia. Es por lo cual que se han perdido excelentes evidencias a lo largo de los años. Y también es por lo cual la mayoría de los investigadores independientes, entre los cuales me incluyo, hemos perdido toda la confianza en esa organización. Pero volviendo al extraño evento vivido por esta jovencita el 4 de noviembre del 2008 en Chicago, Illinois, ¿qué pudo haber causado este tipo de daño a su auto? ¿Será que en ocasiones nos cruzamos con entidades que cruzan a nuestra realidad de otras realidades o dimensiones? Y estas formas de vida podrían estar compuestas de diferente biología, materia y energía que la nuestra. Es una hipótesis y teoría muy importante respaldada por muchos físicos teóricos de mucho renombre y también de grandes pensadores. Así que veamos qué nos dicen estas teorías e hipótesis, que por cierto algunas se han replicado en laboratorios. Pero al parecer, como lo vengo diciendo desde todos mis documentales, existe alguien que quiere que esto no se apruebe, porque según ellos esto no existe. Pero cuando se trata de empresas aeroespaciales de complejo industrial militar, sí existen, ¿verdad? En el capítulo 3 de la serie del Universo Invisible, hablé más a profundidad de cómo la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le aprobó una patente de materia coherente a Lockheed Martin. Pero años antes, esta oficina de patentes
de los Estados Unidos no aceptaron las patentes de otros científicos sobre patentes de la misma materia coherente. Pero desgraciadamente para estos científicos independientes, la oficina de patentes solo dijo que eso no podía existir. Entonces, ¿en qué quedamos, amigos? Para que vean la hipocresía de esta oficina de patentes. Porque para los científicos independientes honestos y que quieren ayudar a descubrir energías nuevas, no existe la materia coherente. Pero para las empresas aeroespaciales del complejo industrial militar sí existen. Amigos, ¿qué clase de descaro es todo esto? No le digas a la naturaleza lo que es, deja que la naturaleza te hable. Francesco Piantelli, enero del 2015. La mejor manera de comprender nuestras interacciones con la materia coherente es mirar en la naturaleza para ver dónde podemos encontrar grupos de cargas que ya estén funcionando. Entonces podríamos ver dónde sucede esto en animales familiares y extender esta comprensión a otros seres no humanos diferentes a nosotros, como los conocidos como seres extraterrestres o las criaturas críptidas. El investigador nuclear japonés Takaaki Matsumoto sugiere que lo que vemos en las reacciones de fusión fría es el mismo proceso que en las estrellas, un tipo de reacción de materia condensada. La forma en que su naturaleza genera energía convirtiendo el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, en otros miembros de la tabla periódica y liberando mucha energía en el proceso. Desde esta perspectiva, la fusión fría y las centellas o rayos en bola producidas en un laboratorio solo son una versión a pequeña escala de lo que está sucediendo a niveles cósmicos. Según Matsumoto, todos los procesos de fusión fría producen materia oscura como parte integrante de esas reacciones técnicamente denominadas desintegración beta inversa. Las altas energías involucradas en la fusión fría producen los llamados neutrinos fríos. Al igual que cualquier reacción a alta temperatura por encima de los 1000 grados centígrados. Los neutrinos fríos, que se mueven lentamente en comparación con los neutrinos solares, tan lentos como 10 km por hora en nuestro sistema solar, son similares en tamaño y frecuencia de longitud de onda a los neutrinos reliquia de la radiación del fondo cósmico. Extraoficialmente podemos llamar a ambos tipos de neutrinos activos, ya que interactúan con grupos de átomos y material biológico, a diferencia de sus parientes neutrinos solares. Amigos, los científicos del CERN en Suiza y algunos científicos de la NASA sostienen que estos tipos de neutrinos son un componente importante de la materia oscura. Hasta ahora se han observado fenómenos extraordinarios en el medio ambiente natural. Se han descubierto que muchos de ellos están asociados con la descarga eléctrica, pero no se explican. Sin embargo, también podrían aclararse mediante mecanismos similares a los de la fusión fría. Por ejemplo, se observaron pequeñas centellas durante un experimento de descarga de fusión fría. Desde esta perspectiva, los críptidos y otras criaturas no humanas podrían ser habitantes de nuestro planeta, y que por su antigüedad en él es que han aprendido a adaptar a este proceso cosmológico a sus procesos biológicos y químicos particulares. Y si Matsumoto tiene razón, también están generando materia oscura. Así es, los neutrinos fríos naturales emitidos por interacciones biológicas y nucleares tienen las mismas propiedades fundamentales y longitudes de onda que las del fondo cósmico. El hecho de que no entendamos del todo la materia coherente o que podamos estar redescubriéndola hoy en día no significa que otras criaturas no la estén utilizando ya en su vida metabólica. Si vemos los reportes de encuentros con la criatura típica conocida como Bigfoot
o los encuentros con el muy esquivo Dogman o hombre perro, podemos ver que los testigos hablan de ver estas criaturas haciendo cosas extraordinarias, como la invisibilidad. También causan temperaturas bajas a su alrededor, su fuerza y la manera de moverse a velocidades increíblemente sobrehumanas, entre otras cosas. Al ver esas características en su fisiología, nos hace pensar que sustentarían una actividad generadora de cúmulos de carga y neutrinos. Su gran tamaño significaría que simplemente caminar y golpear el suelo crearía fuerzas de cavitación, que se sabe generan grupos de carga. En segundo lugar, su cuerpo más grande tendría una estructura arterial más grande que la nuestra. Esta capacidad de flujo permitiría la acción hidrodinámica del vórtice en las arterias y venas, y también sería una fuente de generación de grupo de carga. En tercer lugar, su pelo abundante, a menudo largo, sería una fuente de cargas electrostáticas. Ken Shoulders identificó el pelo de gato, el ámbar y la cera de abeja como materiales naturales que los egipcios podrían haber utilizado para generar grupos de carga. La cuestión es que son parte de la naturaleza, no algo que se haya inventado, junto con los semiconductores modernos. Podemos especular que si los extraterrestres o seres dimensionales o las criaturas críptidas, todos ellos podrían estar aprovechando la materia oscura en su biología. Esto sugiere que algo en sus cuerpos les permite comprimir grupos de agua e hidrógeno. Podemos imaginar que pueden utilizar minerales para hacer esto, o un órgano superficie revertido de minerales en particular que puedan lograr lo que el paladio parece lograr en un proceso de reacción de fusión fría. Tendríamos criaturas naturales de fusión fría y los productos asociados de materia oscura combinados con cavitación. Muchos testigos, amigos, de encuentros con estos seres y criaturas describen una extraña sensación energética poco antes de sus encuentros con estas criaturas. ¿Qué será eso? ¿Será algún instinto de supervivencia que se les activa antes del encuentro? ¿O se debe a su proximidad a estos componentes de materia oscura y de sus efectos que dilatan el tiempo y distorsionan la gravedad? Estas entidades y críptidos podrían aprovechar una reacción en cadena de grupos de carga que absorben neutrinos del medio ambiente, que generan grupos de carga a partir de su movimiento corporal y su interacción con la Tierra, y luego convierten esta energía en materia oscura, como argumenta Matsumoto en las reacciones de fusión fría. Cualquier criatura que pudiera crear dicha materia oscura sería capaz de producir todo tipo de fenómenos aparentemente paranormales, mencionados en capítulos anteriores, como bolas de luz, cargas estáticas, encubrimiento o invisibilidad, e incluso fuerzas gravitacionales autogeneradas. No es de extrañar que los humanos que se encuentran con estas criaturas queden perpetuamente desconcertados por su capacidad para deslizarse, para flotar y provocar cortocircuitos en sus baterías y equipos electrónicos. No es magia, amigos, tampoco es hechicería. Son energías y materia que la naturaleza nos da, pero nosotros los seres humanos, al menos los de a pie como tú y yo, y la gran mayoría no lo sabemos. Pero es probable, amigos, que alguien sí lo sabe, pero siempre se encierran en proyectos negros. Bueno, sigamos, si no me van a catalogar de conspiranoico. Continúo. Pero hay más que eso, amigos. Dado que la materia oscura solo es detectable gravitacionalmente dependiendo de cómo los seres extraterrestres o dimensionales y las criaturas críptidas usen la materia oscura. Es por eso que en ocasiones estos seres y criaturas pueden estar en el mismo espacio físico que nosotros, pero ellos sin ser visibles. Por eso muchas veces yo recuerdo experimentar algunos de estos efectos antes de tener o captar una criatura no humana en mis investigaciones de campo en el volcán Popocatépetl en México. Es probable que estos seres sepan cómo utilizar la materia coherente y desarrollar los efectos antes mencionados. Por eso no veía qué o quién estaba produciendo estos efectos que yo sentía. Es por eso que cuando interactúas con ellos,
experimentarás una variedad de efectos cuánticos que, como han demostrado las teorías e hipótesis de físicos como Matsumoto, son el resultado de materia comprimida y condensada, dilatación espaciotemporal, frío repentino, confusión mental, pérdida de memoria y extraños fenómenos luminosos como orbes. Amigos, el 16 de febrero del 2012 yo mismo tuve un incidente cuando investigaba en las faldas del volcán Popocatépetl. Quedé inconsciente varias horas, hasta que me encontraron gracias a la actuación muy a tiempo de mi compañero de investigación Eduardo Ortega, que organizó una cuadrilla de búsqueda y me encontraron horas después semi-inconsciente, con mucho dolor de cabeza, y la verdad ya no recuerdo mucho. Lo que les contaré a continuación es lo que me dijo mi compañero y la gente que lo acompañó al hospital o Cruz Roja. Primeramente, no podía moverme bien, ya que yo tengo un aparato o device que tengo dentro de mi cuerpo por un problema de salud que padezco desde hace mucho tiempo. Fue una experiencia no muy agradable y también fue muy dolorosa, que inclusive me causó convulsiones y otros efectos secundarios, además de ser testigo de algo que creí que solo sucedían en los encuentros paranormales. Fue muy horrible, créanme, causó muchos problemas físicos y mentales por mucho tiempo y que tuve que luchar mucho, pero mucho contra mí mismo. Me tomó casi 12 años de búsqueda para correlacionar que las características de la materia coherente a menudo las llamamos fenómenos paranormales. La literatura de la teoría e hipótesis de grandes mentes brillantes me abrieron los ojos y mi poca inteligencia me dijo, si estas cosas son reales tienen que tener una explicación. Ahora entiendo por qué algunos de estos seres y criaturas se aprovechan de nosotros, porque ellos conocen materias y energías que nosotros los seres humanos desconocemos. Así que no son efectos paranormales, como les dije antes, o hechicería o magia, sino solo son los extraños resultados de algún proceso que les permite a estos seres y criaturas críptidas condensar y comprimir la materia hasta que se vuelve coherente. ¿Qué piensan, amigos? En ocasiones creo que digo puras idioteces, pero entonces leo más libros de grandes autores de ciencia y grandes investigadores de lo paranormal y ufólogos verdaderos que anduvieron en el campo y que han sido silenciados y muchos olvidados y por qué no hasta censurados solo por llegar a estas conclusiones. ¿Se imaginan vivir con la experiencia que viví en el volcán Popocatépetl de México por años, siempre pensando esos seres del volcán como paranormales? Y un día por las benditas redes sociales me llega un video de una exposición de la física teórica Beatriz Gato Rivera. Y al final de su exposición dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que podría ser probable que si hubiera otras dimensiones, era probable que fueran tan antiguas que podrían haber aprendido a llegar o brincar a esta realidad. Eso realmente prendió una mecha dentro de mi mente y fue cuando realmente empecé a buscar más investigación de todo esto. Ahora ya no tanto en el campo, sino me volví a la teoría, pero a la ciencia, sin dejar los casos extraordinarios y de muy alta extrañeza, para saber si podría encontrar algo que fuera parecido a lo que me había pasado a mí. Recuerdo que aquella ocasión escribí un comentario en un artículo de una revista científica, diciendo que era probable que la doctora Beatriz Gato Rivera podría tener razón. Se me hizo fácil escribir ese comentario en esa revista científica. Imagínense a este pobre mortal que no terminó ni la preparatoria en su país de nacimiento, metiendo su cuchara en una revista científica. Qué locura, ¿verdad? Pero no me quedó de otra, amigos. Créanme, no me quedó de otra. Busqué primero ayuda con estos que, entre comillas, se dicen gurús de los ovnis y muchos investigadores paranormales para hablar de ellos. Y estoy hablando de hace más de 10 años, cuando comencé ya a hablar con ellos. Y me di cuenta que a esta gente solo le importaba el circo, la fama y sobre todo lo monetario. Pero realmente ellos no saben nada de lo que hablan, porque nunca han visto o sentido el fenómeno frente a frente.
Es por eso, poco a poco después de mis 55 años, comencé a leer y prepararme más para aprender más sobre la nueva ciencia que nadie habla y que jamás te enseñarán en las escuelas y universidades. Aunque ahora a mis 62 años es más difícil para mí aprender estas cosas, créanme. Ya mi mente me juega muchas malas pasadas. Un amigo hace mucho tiempo me dijo que alguien sí sabía de todo esto, pero que yo tenía que descubrirlo por mi cuenta. En aquel tiempo realmente ni siquiera entendía lo que me decía este amigo. Lo único que me ayudó que sí escribía en notas lo que él me comentaba. Por eso dediqué parte de mi investigación de campo a incluir la ciencia. Claro, sin dejar de saber más sobre la espiritualidad, lo místico y la religión, sobre todo sobre la mecánica y física cuántica, ya que me podría ayudar a entender un poco mejor los casos de alta extrañeza en la investigación de campo. Creo que hice lo correcto, ¿no creen, amigos? Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Inmediatamente podemos ver cualquier organismo que utilice materia oscura como fuente de energía tendría algunas ventajas importantes sobre los humanos, como capacidades de camuflaje y antigravedad. Explica por qué algunos Sasquatch, o los conocidos como Skinwalker, pueden correr tan rápido como los autos, a gran velocidad. Ya hablé de 3 casos documentados en el documental Los Brujos Skinwalker, uno sufrido por una familia de Flagstaff, Arizona, y 2 policías de camino del estado de Nuevo México, que fueron testigos de cómo unos seres conocidos como Skinwalker se movían a gran velocidad junto a sus ventanas de sus autos, y ellos manejando sus autos patrulla a gran velocidad, como lo explicamos. Todo sucedió en la gran nación Navajo-Diné. Además pueden saltar a los árboles y a gran distancia. Amigos, en el pequeño pueblo de Ramsey, Utah, ubicado a pocas millas del rancho Skinwalker, un residente le disparó a una criatura en forma de lobo bípedo, y este saltó del techo de su casa al techo de la casa del vecino, y esta estaba casi a 25 metros de distancia. También pueden deslizarse desde vallas y sobre el suelo, y alrededor de las bolas de luz. Otras cosas que no nombra el doctor Simeon Hein en su libro llamado Monstruos de Materia Oscura es que estos seres, criaturas o monstruos, pueden solo mostrar una mano, la mitad del cuerpo, mostrarse sin cabeza o solo la cabeza sobre un árbol. Pero amigos, de niño una de las cosas que me dio más terror fue cuando vi una mano de color blanco ceniza que estaba revisando a mis hermanos, que dormían en el suelo y yo dormía en un sofá. Esa imagen me siguió toda la vida y hasta ahora lo comprendo, que he empezado a investigar más sobre estos seres no humanos. Amigos, todas estas habilidades están relacionadas también con los objetos exóticos del vacío, por sus siglas EVO, EVO, expuestos por Ken Shoulders. Incluso Winston H. Bostick notó en la década de 1950 los efectos antigravitacionales de los cúmulos de plasma. Los resultados antigravitacionales son sorprendentes, dado que la densidad de energía de las centellas es tan alta como 20.000 joules por centímetro cúbico, 10 veces más alta que la del explosivo TNT. Para mis amigos, como yo no lo sabía, ¿qué es un joule? Esta es una unidad derivada del sistema internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. En 2010, el laboratorio del CERN en Suiza también afirmó que el neutrino reliquia era el candidato más probable para formar materia oscura, incluso con nuevas ideas sobre la gravedad teleparalela, algo que Einstein examinó brevemente, intentando reemplazar todo el concepto de materia oscura. No afecta el estatus del neutrino reliquia como una partícula
fundamental, aunque subestimada. Cualquiera que sea la fuente de las notables habilidades de estas entidades y criaturas críptidas, es algo a considerar la próxima vez que se los encuentre usted, mi querido amigo. ¿Existen estas entidades y criaturas críptidas en realidades paralelas? ¿Es ahí donde residen? Es una gran pregunta. La realidad es que los científicos han estado debatiendo estas posibilidades durante mucho tiempo. Hace unos 100 años un grupo de científicos inventó la mecánica cuántica, resolviendo paradojas de la física clásica, como lo hicieron Einstein y Planck, con el problema del cuerpo negro. Sin embargo, la cuestión de cómo la descripción ondulatoria de la realidad era consistente con los pequeños paquetes de energía igualmente cargados, llamados partículas, que aún no se ha resuelto hasta el día de hoy. La función de onda de Schrödinger describe la realidad en términos de ondas de probabilidad donde es probable que se encuentren partículas. Sin embargo, la función de onda también describe mundos y el comportamiento de partículas que nunca vemos. Entonces, ¿a dónde van? Una forma de solucionar este problema era crear la idea del colapso de la función de onda, sugerida por John von Neumann. En su opinión, la función de onda colapsó tan pronto como un observador humano observó el sistema. Pero esto creó otra cuestión. ¿A dónde van todas las funciones de ondas colapsadas? Si las probabilidades describen la realidad, ¿por qué nuestro mundo parece tan sólido, definido y consistente? Esta idea se conoció como el problema de la base preferida. Supongamos que los objetos se pueden describir de manera diferente, con diferentes colores, formas o patrones. ¿Por qué aparecen? ¿Se ven tan específicamente en lugar de verse vago, nublado y fantasmal? La teoría en la idea del colapso de las ondas. Los árboles nos parecen verdes porque todos los árboles que parecen morados o rosados desaparecieron en un supuesto colapso de la función de onda. En la década de 1950, un estudiante de posgrado de la Universidad de Princeton, Hugh Everett III, propuso otra solución, que todas las posibilidades existen para cualquier objeto o grupo de cosas. Aún así, solo percibimos una fracción de ellos, porque también somos objetos cuánticos en continua evolución. No hay nada que colapsar. En cambio, simplemente estamos observando un camino de evolución cuántica en el que estamos enredados. Pero los otros caminos siguen existiendo, aunque no los percibamos. Esta idea se conoció como la interpretación de los muchos mundos. El observador no está separado de lo que está observando. Es una función de onda grande y nosotros también somos parte de ella, enredados con todo lo que percibimos. Y hay otras versiones de que percibimos la realidad de manera diferente. Y una interpretación aún más nueva de los muchos mundos es una idea creada recientemente por Howard Wishman, Dirk Andre Decker y Michael Howe. Ellos no ven la necesidad alguna de una función de onda cuántica. Se llama modelo de muchos mundos interactivos. Los partidarios de este punto de vista han demostrado que las realidades paralelas que interactúan entre sí, aunque sea ligeramente, producen la función de onda cuántica casi exactamente hasta 7 u 8 decimales. Como la revista New Scientific describe la perspectiva MIW, la rareza cuántica es un signo de muchos universos ordinarios, pero invisibles, que se empujan para compartir el mismo espacio que el nuestro. A medida que todos estos universos interactúan, crean lo que nos parece una función de onda cuántica y fenómenos fantasmales, como los túneles cuánticos, el experimento de la doble rendija, donde las partículas aparecen como ondas y como partículas simultáneamente. Así pues, desde este punto de vista, la mecánica cuántica es el producto de un multiverso de realidades paralelas que interactúan. Y esta idea abre seriamente la puerta a que aparezcan cosas extrañas en nuestra realidad. Como dijo Howard Wishman,
En una entrevista para la revista New Scientific, dijo: no es parte de nuestra teoría, pero la idea de interacciones humanas con otros universos ya no es pura fantasía. Esta afirmación me parece asombrosa, amigos, ¿no creen? La observación de Ken Shoulders refuerza que este punto de vista de que los grupos de cargas de electrones en modo negro, EVOs, parecen desaparecer de nuestro mundo hacia un universo diferente. Se produce una fuga de materia física entre nuestro universo y otro aún sin explorar. Shoulders está diciendo que una centella es una puerta de entrada a otra dimensión que no podemos percibir directamente. No importa qué versión del multiverso te adhieras, las implicaciones son que podría haber realidades visibles a nuestro alrededor, que existen separadas de la nuestra, pero no del todo. Y quizás es ahí donde existen los críptidos, algunos seres extraterrestres en una realidad paralela que interactúa con la nuestra de vez en cuando. Y la materia coherente es el puente que les permite viajar entre mundos paralelos. Al menos esta es una posibilidad. Pero ¿cómo prepararse? En primer lugar, es esencial superar los prejuicios sociales sobre las formas de vida no ordinarias, ya sean terrestres o no, y aceptar la existencia de estas entidades y criaturas. En segundo lugar, hay que ser más consciente de su entorno y mantener su conciencia situacional. Confíe en su intuición y preste atención cuando las alarmas internas empiecen a sonar. En tercer lugar, aprende todo lo que puedas. Lo más importante es saber más sobre la naturaleza, ver cómo funciona y cómo tú estás conectado con ella misma. Porque en muchos sentidos estas criaturas están ahora mucho más cerca de la naturaleza que nosotros mismos. Y sus poderes son enteramente de fuentes naturales no tecnológicas, aunque se pueden replicar. A veces parecen una hoja de celofán transparente moviéndose entre los árboles. Otras veces aparecen como criaturas de carne y hueso, o incluso pueden pasar a ser completamente invisibles. Pueden aparecer algo que nunca antes habías visto. Si prestas atención a tus instintos, es más probable que seas consciente de ellos. Lo que sí te aseguro es que son tan reales como nosotros, solo que ellos conocen mucho más la naturaleza del universo que nosotros. Soy tu amigo, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y recordándole siempre que el futuro es nuestro, y que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano de a pie como tú y yo, y la mayoría de nuestros semejantes no lo sabemos todavía. Pero para allá vamos, aunque obviamente un grupo de civilización disidente o breakaway civilization terrestre ya sabe mucho más de todo esto, pero mejor esperemos que de alguna manera u otra llegue a nosotros. Aléjate de lo sin alma y da la mano a tu semejante. Solo la unión nos hará fuertes y libres. Hasta muy pronto. Los quiero.